Muy buenas noches, bienvenidos a esta catequesis que nos reúne hoy no solamente como iglesia, sino como comunidad parroquial. Por eso quiero comenzar con una oración a San Francisco de Paula y unámonos espiritualmente y pidamos Espíritu Santo para que nos guíe y pueda ser productiva este encuentro que vamos a tener en el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, grandeza de los humildes, que elegiste a San Francisco de Paula mínimo entre los hermanos para mostrarnos tu santidad, nos sentimos amados y elegidos por ti y también llamados por nuestro bautismo a desempeñar una tarea en el mundo, viviendo nuestra fe. Somos discípulos misioneros con la fuerza de tu Espíritu. Por tus designios y tu voluntad, nos acogemos a la intercesión de San Francisco de Paula. Concédenos imitar sus ejemplos de humildad, oración y austeridad, de conversión y caridad, para que un día participemos junto con Él de la herencia prometida a los sencillos de corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero, mis queridos, que no olvidemos los temas con los que iniciamos después de 100 días estas catequesis. El amor de Dios, el camino de la esperanza y la vida bienaventurada. Porque en los tiempos en que el mundo vive su incertidumbre, nosotros nos mantenemos firmes en nuestro caminar y las pruebas serán siempre oportunidades para conocer y para reflexionar sobre el designio de Dios. En el encuentro pasado tomábamos el Evangelio de Lucas como inicio de la catequesis para mirar un poco el deseo de la Iglesia de que pensáramos y que reflexionáramos en este tiempo como un kairos y leyéramos este tiempo como un signo del tiempo de Dios. Hoy hemos querido mirar cómo el cristiano aprende a leer los signos de los tiempos y cómo la razón de leer esos signos de los tiempos se convierte en la frase que el Señor dirige a sus discípulos una vez proclama las bienaventuranzas, y es ser sal de la tierra y luz del mundo. Vamos a tomar el Evangelio de Lucas en el capítulo 21. Nos vamos a devolver al escenario de, previo a la crucifixión del Señor, a los instantes previos a su pasión. Es un evangelio que aparece en los sinópticos, tanto en Lucas como en Mateo y como en Marcos, y que anteceden al episodio de la pasión de Jesús. Y comienza el evangelio diciendo lo siguiente, Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 29 al 32. Y les añadió esta parábola. Observen la higuera y los demás árboles. Cuando echan brotes, se dan cuenta de que el verano está cerca. Igual ustedes, cuando vean que sucede eso, sepan que se acerca el reino de Dios. Les aseguro que no pasará esta generación antes de que suceda todo eso. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Presten atención. No se dejen aturdir con el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que aquel día no los sorprenda de repente, porque caerá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén despiertos y oren incesantemente, pidiendo poder escapar de cuanto va a suceder. Así podrán presentarse seguros ante el Hijo del Hombre.
Palabra del Señor. Si hacemos un pequeño contexto de este pasaje evangélico, vemos que la comunidad lucana experimenta en ese momento el desánimo y el descuido de las tareas de evangelización y de las prácticas evangélicas porque el tiempo pasaba y la parucía no llegaba. Esta invitación puesta en labios de Jesús previene para no caer en la apatía y en la desesperanza. La misma situación se percibe en las comunidades de los otros evangelistas, Mateo y Marcos. Me llama la atención este pasaje porque es casi, por no decirlo de alguna manera, un tiempo presente, leerlo y mirarlo de acuerdo a lo que estamos viendo. Y es que la cultura actual está sometida a cambios profundos y acelerados, que es difícil evitar ver la gente desorientada. Probablemente para muchos desde nuestra perplejidad, y eso creo que es una característica de los signos de los tiempos, decía yo, la perspicacia de la razón, que es la capacidad de sorprendernos, de ver un poco más allá del dato, de la noticia, de la información, y ver que las palabras que suenan del Evangelio también se nos pueden aplicar hoy. ¿Estamos en la posmodernidad o en la higuera? Y yo francamente diría lo mismo, estamos en la higuera, a propósito de la parábola de hoy. Yo leo los acontecimientos y trato de interpretarlos desde la fe. Miraba con asombro lo que sucedió hace poco en una población del norte de el Magdalena, aquí en nuestro país. No recuerdo en este momento el nombre de la población. El caso fue que cerca de esa población se volcó un camión transportando gasolina. Y no solamente es un hecho lamentable los muertos en plena pandemia, sino el modo en que los sucesos hicieron que esto se convirtiera en una calamidad pública. Y repito, no deja de sorprenderme que las entrevistas que hacían los periodistas a estas personas las implicaba no solamente en un acto de irresponsabilidad frente a la situación actual, sino de una cultura propia de estos lugares donde la necesidad, quizás el hambre, quizás la desidia y el descuido del Estado hace que estas personas se comportaran de la manera que se comportaron. Yo pregunto si esto será justificación para lo que sucedió. Y por eso preguntaba sobre qué es la cultura, a propósito de lo que comencé con el tema, la cultura actual, los cambios profundos y acelerados que tiene, y cómo este pueblo, allá en el norte del Magdalena, o en el Magdalena Medio, no sé exactamente dónde queda esta población, muestra un tipo de cultura muy particular. Y yo me preguntaba, ¿qué es para hoy, el hombre de hoy, la cultura? En mi época, la cultura era un sinónimo de educación en las buenas costumbres, si se quiere, de buenos modales, o una persona sencillamente preparada, no solamente en la ciencia, sino en humanidad. Y también la cultura en mi tiempo
Estamos hablando, no sé, de la década, perdón, del 70, del 80. La cultura también se refería a las bellas artes, que en ellas incluíamos la música, la escultura, la pintura, que era la forma como se contaba la historia, no solo de forma narrativa, sino también poética. Eso para mí era la cultura. Y eso sigue siendo para mí, ya soy una persona de 50 y tantos años, eso sigue siendo la cultura para mí. Pero la cultura posmoderna hoy ofrece otras modalidades. Se habla que cada etnia tiene su propia cultura. Incluso se habla de la cultura urbana, de la cultura del cuerpo, y ve uno expresiones no solamente individuales y colectivas de una cultura que para mí y para mi modo de entender, pues es un poco sesgada a lo que yo consideraba pues era cultura. ¿Qué reflexionaba yo sobre la cultura? Que son las ideas y valores que determinan la forma de pensar y rigen la conducta de los individuos. La cultura es imprescindible para todos aquellos que nos preocupamos un poquito de lo personal y nos vamos un poco a lo colectivo, a lo social. Y por eso pienso que el tema de hoy va hacia no solamente los educadores, sino también a los agentes de pastoral. Hoy veo que en el ámbito académico, escolar, si se quiere, algunos profesores miran la educación como mera instrucción y algunos tal vez adoctrinados con ciertas fórmulas ideológicas, pues fragmentan ese compromiso educador, especialmente sobre la ética y los valores. Incluso, ya incluyéndome en el ámbito religioso, veo también que algunos pastores o predicadores tienen la impresión de que ante una fe muy, muy incipiente de la comunidad, se ven tentados a no educar y más bien simplificar los mensajes, más bien inclinados hacia un pietismo circulante que en buena parte pues se obvia el conocimiento de nuestros interlocutores y con frecuencia veo que la emisión y recepción del mensaje evangélico se diluye en muy buenos, intencionados discursos de piedad. Yo no pretendo hacer un señalamiento, pretendo despertar la guía de los perplejos inquietos, los que todavía nos sorprendemos por noticias como la que mencioné al comienzo de esta catequesis. Y porque creo que si Dios nos ama, no lo hace de cualquier manera. Considero que involucra no solo los sentimientos, sino también la voluntad y la razón, es decir, el corazón. Podríamos advertir integralmente de qué manera nos ama Dios cuando pasamos de esa fe incipiente y que las justas preocupaciones de nuestra salvación, por eso comencé con este texto evangélico, considero son
el momento más adecuado para tocarlas. Hablaba yo de la importancia de pensar, de reflexionar. Y pensar no significa intelectualizar la fe, porque ni la fe es una disciplina ideológica ni es una elaboración humana. De hecho, es una virtud que le pedimos a Dios. Y porque la fe tampoco es una creencia en ciencias ocultas, sino que es para mí, una función vitalmente humana. Y digo vital porque mueve tanto al individuo como a una colectividad a ser y a hacer lo esencial. La fe es el elemento sobre el cual gravitan las decisiones y las opciones de una persona, o como en este caso, el pueblo de Dios, que comúnmente llamamos iglesia. Y cuando la fe no gravita en un Dios que conocemos, o gravita en una idea confusa de un Dios que no conocemos, porque existe una idea confusa de Él, o la fe está depositada en otras cosas o personas, y ese es nuestro Dios, no es equivocado pensar. Quiero volver a esas imágenes que mostraba hace una semana y les decía que recordáramos cómo se construye una vida bienaventurada. Es una construcción. No nos llevan por inercia, no nos llevan alienados, como en algún momento se pensaba en el siglo XIX que la religión era el opio del pueblo. Si el Señor nos dio tantas y maravillosas capacidades, quizás más a unos que a otros, en algún momento hablaremos por qué la diferencia, porque al que más se le da, más se le exige. Y en eso está la responsabilidad, no solamente de conformarme con mi fe, sino también de prepararme en la iglesia para compartir esa fe. No es de lo que yo sé, sino también de lo que he aprendido. Y esa es una responsabilidad pastoral. Y eso es una responsabilidad de bautizados. La ayuda no solamente es material, la ayuda que comporta la salvación también es espiritual. Por eso miren tan interconectados que están en esa vida bienaventurada, la libertad humana como el juicio moral. Uno no hace el juicio moral ajeno a otros. Uno no lee los signos de los tiempos sin compartirlo en la iglesia. El amor es fundamental, pero hay que entenderlo a la manera de Cristo, no a mi manera. Y por eso yo pienso que hoy la iglesia, sus fieles, los bautizados, no solamente el clero, está llamado a pensar no solamente en su salvación, sino también en la salvación de los hermanos. En la segunda diapositiva miraba que las decisiones humanas comportan un camino de esperanza y no vamos solos, no somos islas, vamos todos, si se quiere, espiritualmente cogidos de la mano. Y tenemos que ayudarnos mutuamente a caminar en esperanza y a esperar una vida bienaventurada, como comunidad, como iglesia. En la tercera diapositiva, cuando yo les hablaba de el Kairos, era que es un momento que ese pare que nos han obligado a hacer los acontecimientos, para la iglesia debe ser un tiempo de Dios. Y es un tiempo de Dios. La actividad humana está forzosamente parada, pero los pensamientos, las ideas y el corazón nunca se detienen. Y que es un tiempo indeterminado,
que no se debe medir angustiosamente de manera cuantitativa, sino cualitativa, en vistas o con miras a la conversión. Y en eso necesitamos todos de sentarnos a compartir la fe. Y qué bueno que hay estos medios que el Señor dispone, no solamente para ver videos de quienes todavía siguen en el mundo pretendiendo que esto se acabe rápido para seguir haciendo lo mismo. Es el momento de ser luz, es el momento de saborear el confinamiento. ¿Y quién lo va a hacer sino precisamente quienes somos bautizados? Hay una necesidad de abrir los templos, pero la evangelización no se ha detenido y no tendría por qué detenerse. Si bien no hay el tratamiento personal, hay la forma de comunicarse y son los momentos que debemos aprovechar como iglesia, no solamente para rezar, que es muy bueno y que es loable, sino para reflexionar este tiempo. Como dice bien el texto de hoy, presten atención. Yo prestaba atención a lo que pasó y la forma irresponsable como esta gente se eliminó a sí misma por el hambre, por la necesidad, pero es que el hambre no era fruto de la pandemia, la necesidad no era fruto de la pandemia, era una cultura de ellos que cada vez que pasa un carro por esa vía, pobrecito el que se detenga. Esta vez fue un camión cisterna y llevaron desgracia estas personas que no midieron ni calcularon el saquear este camión cisterna, lo habían podido hacer con un camión de mercado y no había pasado nada, pero fue con un camión cisterna que ocasionó, porque no solamente cerraron la gasolina, sino que querían desvalijar el carro y miren lo que pasó. Entonces, ¿cómo leemos esto? Como una tragicomedia? No, nos advierte hoy el Evangelio, cuidado con las preocupaciones de la vida, para que el día que tiene que llegar no nos sorprenda de repente. ¿Cuál es el día que tiene que llegar? Pues el juicio. Uno lo llamarán muerte, otros lo llamarán, no sé cómo lo queramos llamar, porque caerá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén despiertos y oren incesantemente, pidiendo poder escapar de cuanto va a suceder. Así podrán presentarse seguros ante el Hijo del Hombre. Aquí lo que cuenta es lo que nosotros llamamos salvación. Y repito, es bueno rezar, pero la razón no se puede hacer a un lado y la razón implica pensar. La cultura ha cambiado y la cultura decía hoy que tiene diferentes modalidades. Y repetía yo que no está prohibido pensar en la iglesia, al contrario, porque hay otros que sí están pensando y esa imagen de ser veleta o brújula nos implica a todos, porque hay otros que sí piensan y yo pienso que pueden pensar no tanto para bien como para mal. Decía yo que en los signos de los tiempos mirábamos en la cuarta diapositiva, hubo un cambio, yo diría dramático, en la cultura humana. No fue simplemente un cambio de siglo, fue un divorcio entre la razón y la lógica, entre el sentido común y, y la doctrina que salió, o las doctrinas que salieron incipientes, como reacción a un estado de cosas que habían previas a lo que sucedió. Y que si uno va un poquito más allá de ese fervor que generó la presencia de Nuestra Señora en Coba de Iría, nos muestra que amén de la oración nos pidió algo que solamente se hace cuando se reflexiona.
y eso se llama conversión. ¿Qué generó este cambio dramático de cultura, de una cultura aburguesada, si se quiere, absolutista, extravagante, de abuso de poder? ¿Qué generó? Mirábamos en la cuarta diapositiva una profunda división. Pero lo malo no solamente es la división que generó, sino que la fe se desplazó a un Dios con minúscula llamado el hombre, llamado el progreso, llamado las ciencias, llamado las invenciones o descubrimientos, llamado el bienestar, llamado economía, llamado la rápida paso de un mundo agricultor, si se quiere, de pastoreo, a un mundo industrializado, lleno de inventos y donde el dinero comenzó a reemplazar y a ser el fino objetivo de todos los seres humanos, no solamente individualmente considerados, sino colectivos. Y vino esa división. Y hacer un juicio crítico no es ponerle peros a la cultura. Unos se fueron por el lado de la colectividad y otros se fueron por el lado de la individualidad. Lo podemos llamar de las maneras que nosotros queramos, de forma peyorativa o de forma crítica. Pero ¿qué generó en esos movimientos? Miremos un poco esa diapositiva. ¿Qué generó en los seres humanos, además de la profunda división? Todo estaba alrededor del pensamiento humano y comenzaron a salir unas doctrinas y unas ideologías que fincaban ya su fe no en un Dios trascendente, sino en el progreso humano, en lo que se puede cuantificar y medir. Por eso las ciencias, la economía, fueron las que dieron ese punto de partida a estas profundas divisiones. Como digo, no pretendo hacer un juicio sobre estas tendencias, mientras que una masificaba la cultura, la otra hablaba de una voluntad emancipada. Y reflexionar sobre estas ideas y valores, repito, determinan una forma de pensar y rigen la conducta no solamente de individuos, sino de colectividades. No hay mala voluntad de parte ni de uno ni de otro. Se trata de distintas frecuencias de emisión y de recepción de un mensaje, de adherencias. Y cuando yo no tengo un juicio crítico de valor sobre estas instrucciones, pues termino uniéndome a uno u otro bando. Yo por eso decía que la fe no es tomar partido. La fe gravita en un Dios que conocemos y que puede ser interpretado de diferentes maneras según la concepción que cada uno tenga. Pero miren, por ejemplo, lo que genera una opinión y un concepto, una idea. En 1862, no había terminado el siglo XIX, un escritor ruso, Iván Turgenev, escribe una obra llamada
padres e hijos. Y en esa obra, abro comillas, dice lo siguiente: el nihilista es la persona que no se inclina ante ninguna autoridad, que no acepta ningún principio como artículo de fe, en el sentido de persona crítica con todo lo que le rodea. El nihilista es una persona que solamente hace un juicio de lo que ve, no de lo que no ve. El portavoz de esta filosofía se llama Dmitri Pisarev, y esta concepción de una voluntad emancipada es también llevada por otros filósofos y pensadores como Heinrich Jacobi, alemán, que también difunde esto en la Alemania del siglo XIX y del comienzos del siglo XX. Hemos visto que la posmodernidad, estamos hablando de este cambio generacional, con su canto al espontaneísmo, ese es el nihilismo, promete individuos libres, que no están atados a nada ni a nadie, y que viven siempre lo momentáneo, el cómo se sienten. Y yo allí veo simplemente una opinión personal. Esa libertad me recuerda el libro de la sabiduría, la hoja que cae del árbol, que va de acuerdo al viento de aquí para allá o de acá para allá. Y me preocupa que en ese momento comienza el desmoronamiento de toda creencia y de todos los valores que para mí hacían justificable la libertad. Decía Ortega y Gasset, escritor español, que si nuestras convicciones y compromisos nos constituyen, las ideas que tenemos, eso es lo que somos. Que uno no puede dejarse de preguntar como aprensión qué clase de sujeto es el que vive, y si vivimos bajo un techo que por siglos nos mantuvo en la fe de un Dios que bajo principios y valores, mal llamados mandamientos por algunos, nos tuvieron en, en permanente camino, para mí en un seguro camino, pero que tras la voluntad emancipada, nuestras convicciones se vuelven trashumantes. Las convicciones actuales son como las mareas, van y vienen, que a mi modo de entender también por ese van y vienen son débiles, pueden ser actuales, pero también pueden desaparecer. El sujeto posmoderno puede ser como el maquillaje, sin identidad personal, lo que dure el personaje. No hay ningún rostro verdadero por debajo de ese maquillaje que no sea otro maquillaje anterior. Coloco un ejemplo sin agraviar a nadie. En la Edad Media era muy típico el vestuario escocés,
una cultura que quiso mantenerse firme ante el avasallamiento inglés. Sabemos que tanto los escoceses, algunos de ellos, como los galeses, eran de procedencia celta, no anglosajona como los ingleses. Y cuando se intentó masificar la cultura, vino la reacción de los países celtas. Y el traje de los escoceses era muy de su cultura, celta. Si hoy miramos la cultura moderna y vemos a un hombre, a un caballero con falda, no precisamente escocesa, con botas y maquillado, esa cultura nos muestra un microdiscurso fragmentado y provisional de quien viste de esa forma. Como diría Gianni Vattimo, hay una individualización de este sujeto que nos impone una microcultura, pero que una vez masificada nos muestra un rasgo que no es una identidad como fue en los celtas, ese traje, porque detrás de esa persona que se pone esa falda, esas botas y se maquilla, hay otra persona, hay otra identidad. Yo no solo soy lo que siento, yo soy lo que debo. Es la responsabilidad de estar en la vida, de honrarla. Y la cultura cristiana nos implicaba a todos en esa responsabilidad de no ser solamente lo que siento, sino lo que debo. No como un transeúnte despreocupado y en ocasiones indiferente de lo que me rodea. El cristianismo siempre fue y lo ha sido un compromiso con un destino común, vivir en comunión, en participación, en interacción, en que yo dependo de los otros y los otros dependen de mí. Que construimos una sociedad no solo para abastecerme de ella, sino para ayudar en ella. Y que respetando las individualidades, pero no imponiéndolas, en ocasiones debo ceder mi propio individualismo en búsqueda del bien mayor. Lo que es bien para todos es bien para un individuo, pero no siempre lo que es grato para un individuo es satisfacción para todos. Los signos de los tiempos nos muestran los cambios profundamente, no solamente sociales, sino culturales. Pero el cristianismo nunca improvisó su cultura. El cristianismo siempre mantuvo como referencia al otro, a los otros. Y por eso el cristianismo siempre se sirvió de la caridad que se constituía en verdad, es decir, el bien común, no como una imposición de modelo de vida, no como un tratado para radicales, no como una importación de necesidades colectivas,
no como un individualismo, no como una colectivización de ideas, sino como un servicio, especialmente en aquellos rezagados por la vida y por la sociedad. Los signos de los tiempos, como los que estamos viendo en en estos ciento y algo de días, nos invitan como cristianos a un deber no solamente de ser, sino de obrar frente a esta cultura posmoderna. Y se vuelve un imperativo educar en la fe, sin dejar de lado nuestra piedad religiosa, nuestras devociones, obviamente nuestra oración. Pero quiero reiterar el imperativo de pensarnos no solamente como familia, sino como colectividad, como humanidad, de que el Evangelio ha tenido la capacidad y sigue teniendo la capacidad de actualizarnos en todo y de hacer mirar que lo que hoy es una división profunda de los acontecimientos, de las decisiones, es quizás un llamado y una exhortación a no dejar atrás la formación permanente en la iglesia. Repito, sin dejar nuestra piedad, nuestra devoción, nuestra oración. El estatuto humano de la libertad tiene profundas grietas y que son grietas que también afectan a la población humana, no solamente en el ámbito colectivo, sino en el ámbito individual. Ya la iglesia conciliar, la iglesia sinodal, las mismas encíclicas papales nos hablan de una antropología unitaria, integral. La vida cristiana nos enseña a ver al hombre integralmente, no, no reducido a las emociones, a mi modo de querer, de sentir, no solamente a mis intereses, sino en un concepto integral completo. Incluso el Papa Juan Pablo II tiene unos documentos, hizo 6 catequesis sobre la teología del cuerpo y nos hablaba de que no podemos desintegrar el cuerpo como si ese fuera por un lado y la psicología por otro, y que no era solamente sentirnos, sino pensarnos y dejar que también ese Dios pensara con nosotros. Y por eso vemos situaciones muy lamentables como en las noticias pasan cada día. Gente preocupada de su cuerpo, especializada en técnicas de cuidado, en psicoterapia personal, en concentrar las fuerzas en la realización personal, en ejercicios corporales, en dietas macrobióticas. También vemos comportamientos colectivos como el retorno de la ley del más fuerte, el dominio del miedo, el progreso o el retorno de las tribus y el poder de las manadas. Eso hay que hacerle una lectura cristiana y hay que hacer una reflexión cristiana. O somos péndulo, o somos veleta,
o somos brújula, o somos sal de la tierra y luz del mundo. Vuelvo a llamar no solamente a quienes tenemos un compromiso pastoral y evangelizador, sino que todo cristiano bautizado está llamado a ser evangelizador. Y la caridad no solamente es material, porque al individuo también se le construye desde dentro, desde sus convicciones. Quiero terminar dejándoles nuevamente ese kairos definido en la iglesia como el tiempo de Dios. Repito, tanto dramático como inmutable, tanto indeterminado como cualitativo, como valioso. Aquí lo que importa no es el tiempo, el cronos, el reloj, sino la oportunidad. Que valga la pena este pare en la actividad humana. Que se pueda reivindicar hoy más que nunca la fe como un propósito de vida, como lo decía yo, como una convicción, como una función vital que mueve al individuo, que lo hace gravitar en decisiones coherentes y opciones responsables, no solamente para sí mismo, sino para su colectividad. Porque la fe de nosotros gravita en un Dios sempiterno, omnipresente, omnisapiente, que no es complicado buscar ni encontrar. Solamente es menester desear y querer. Que el Espíritu Santo nos ayude a discernir estos tiempos como tiempos valiosos. Que aprovechemos estos medios para reflexionar. Yo quiero que con el tiempo podamos compartir ideas. Que esto no sea simplemente una exposición, sino también una participación. Y que los temas profusos frente a esta cultura posmoderna, invasiva y a veces alienante, no nos deje simplemente perplejos, sino inquietos, porque hay formas como dialogar con el mundo actual, desde la fe, desde la teología, desde la oración, desde el corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por su atención.